Pachi Pregunta, hoy con Julio Escobar, asesor presidencial en Ciencia, Tecnología y Educación. Bienvenido, doctor Escobar. ¿Cuál es su posición frente a la reapertura de las clases? Pero antes de eso me gustaría que me aclarara cuántas escuelas hay abiertas. Entiendo que es alrededor del 50%, pero me gustaría detallar cuántas están abiertas de verdad y cuántas están abiertas de mentiritas, así como una vez cada semana, etcétera. Saludos, Flores. Saludos a tu audiencia también. Al 1 de octubre de este año habían 2.360 escuelas abiertas, escuelas oficiales. Yo las he recorrido, no he recorrido la mayoría de ellas. Sin embargo, es muy probable que la mayoría de las escuelas abiertas son de las escuelas más chicas, medianas, algunas de las grandes. Es más complicado tener la masa de estudiantes allí presentes. Así que no te podría dividir entre cuáles son aquellas que están abiertas con una semipresencialidad débil y una semipresencialidad robusta o presencialidad completa. Sin embargo, es un número importante porque 2.360 escuelas representan más del 50% del sistema escolar oficial. Pero no se sabe, el Meduca no tiene idea cuántas están abiertas, Yo ¿de no qué las manera? tengo y no las he visto en Meduca, pero no quiero aventurarme a decir que no conocen el número exacto. ¿Y, ¿Y cuál es su posición acerca de la reapertura? Tenemos ¿Deben que, abrir todas? tenemos que regresar a clases, todas las escuelas deben regresar a clases. Yo entiendo la preocupación por las medidas de bioseguridad, es una preocupación correcta. Creo que innecesariamente nos hemos trancado en una especie de blanco y negro de que si todas las escuelas no están perfectamente bien, no vamos a regresar. Y por otro lado, el temor a que haya cierto rechazo a exigir que regresemos a clases, pero el daño que le estamos haciendo a nuestra población infantil, a los adolescentes, a los alumnos en general, es demasiado grande. Y realmente hay las condiciones para regresar. Creo que deberíamos pasar de ese impasse de si todo está bien o no todo está bien, a fiscalizar como sociedad, como gremios docentes, como padres de familia, cuáles de las escuelas están haciendo un buen trabajo y aquellas que no apoyarlas para que lo logren. ¿Pero qué está pasando que no abren las escuelas? A mí me sorprende que usted siga como asesor, siendo una de las personas que más conoce educación en el país. La frustración debe ser todavía mayor de que las escuelas a 2 años sigan cerradas. ¿Usted por qué sigue como asesor? Para entender. Gracias por esa pregunta. Frustraciones hay y además no es solo por la pandemia, la frustración lleva décadas, ¿no? De ver un sistema educativo que no rinde los resultados que deseamos en un país que tiene todas las de ganar y a veces parece no querer ganar, como si fuéramos el mundial y no quisiéramos patear hacia la portería. Pero la realidad es que hay mucha gente enfocada en los problemas del momento. Yo he estado intentando enfocarme en que no se nos olvide que antes de la pandemia también teníamos una educación que no era buena y que esa educación puede mejorar y sabemos cómo se puede mejorar. Así que yo vengo trabajando en aquellas medidas de largo plazo que no se ven inmediatamente y que tienen que ver en general con fortalecer la posición docente y su capacidad de llevar adelante un aula de aprendizaje eficaz. Eso es un trabajo constante que no sale en las noticias, no tiene que salir, pero incluye cambiar la forma en que formamos a los docentes, incluye cambiar la forma en que perfeccionamos a los docentes y no me rindo, pienso que hay esperanza, hay apoyo de autoridades importantes y hay muchas conversaciones que se han dado con distintos sectores de la sociedad, gremios, diputados, el órgano ejecutivo, organizaciones no gubernamentales. Sin duda Ojalá hay cuando se disipe avances, la bruma, ¿cómo? sin duda hay avances, pero al final no dejan de ser mediocres porque seguimos siendo el país con las escuelas cerradas. O sea, ¿por qué prolongar el año escolar presencial hasta el 2022 si las condiciones epidemiológicas del país están a favor de un retorno a las aulas y además tenemos las tasas más altas de vacunación en la región? Es una ironía y es una ironía especialmente en el sector educativo. La tasa de vacunación del sector educativo entre docentes y administrativos es 90%. Es decir, una de las pocas comunidades donde Panamá se acerca a lo que se podría llamar inmunidad de rebaño, es precisamente en la comunidad educativa. Casi podríamos decir que nuestros alumnos estarían más seguros en las escuelas que en el resto de la sociedad. Entonces, Y, y
eso significa que nosotros efectivamente podríamos regresar presencialmente. En la mayoría de los casos siempre van a haber una excepción. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y exigir que empecemos a regresar a la presencialidad lo más rápido posible. Incluso se podría empezar este mismo año para dar un mes y medio. ¿Cuál es el aspecto negativo de hacer eso, por ejemplo? Yo creo que hay mucho temor, por ejemplo, al impacto de la variante Delta, que es más contagiosa que las variantes anteriores. Sin embargo, las cifras, por ejemplo, de la Academia Norteamericana de Pediatría muestran que de todos los casos de contagio entre infantes, por ejemplo, entre 1/10 de 2% solamente requieren hospitalización. Casi no hay casos conocidos de defunciones. Y hay en Panamá una alta capacidad de respuesta rápida que la estamos aplicando a la vacunación en comunidades similares. Creo que es el temor a que la situación se salga de las manos, lo entiendo. Al final no queremos un país en caos, pero creo que nosotros deberíamos ir probando gradualmente cuán rápido podemos avanzar y si nos permiten terminar con una presencialidad incluso este mismo año. Sí, porque lo oigo a usted claro, oigo a la ministra de Educación clara, pero al final, entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién es el que no quiere abrir? ¿El presidente Cortizo está alineado con ustedes? Bueno, nosotros en Panamá tenemos una especie de lucha de poder y desconfianza entre el sector de gremios docentes, el Ministerio de Educación, el sector empresarial, la sociedad civil. A veces unos están juntos con los otros, a veces no. Estamos pagando el precio de la desconfianza. Yo creo que el gobierno sí desea abrir, pero va tanteando porque una consideración primaria es la gobernabilidad. Si nosotros tenemos a la sociedad en contra, nosotros entonces pagamos un precio peor. Sin embargo, yo abogaría porque aceleremos. Ya estamos claros de que no hay una razón científica para mantener cerradas las escuelas, es un temor a que pueda salir algo mal. Pero la posibilidad de complicaciones sociales. Por eso, pero, o sea, los padres tienen temor, los docentes tienen al Meduca arrodillado. No necesitamos mano dura y que se haga obligatorio el retorno a clases. O sea, porque se está vulnerando un derecho básico. Yo pienso, estoy de acuerdo que es un derecho básico a la educación y que estamos quedando muy mal en ese sentido. Estamos quedando muy mal como país. Somos el país que más tiempo ha pasado en casa desde el punto de vista de la escolaridad. Pero yo creo que ni siquiera hace falta mano dura. Lo que hace falta es monitoreo, así como hacemos en la apertura social que la está aceptando la sociedad. Es decir, nosotros podríamos decir, ok, es importante empezar a regresar y nosotros vamos a estar monitoreando a ver si sucede algo que no debería suceder, si empiezan a levantar los casos y a haber complicaciones, entonces echamos para atrás y yo pienso que ese tipo de negociación sería aceptable por todas las partes. Hablemos de la situación, brevemente, de la situación de Panamá versus la de otros países. Bueno, hay dos niveles de esa conversación, una que hemos hecho en pandemia y la otra que hemos hecho sobre educación. Empiezo por pandemia. En pandemia nos agarró mal posicionados. Nosotros no habíamos entrado o no habíamos logrado mantenernos en la curva de digitalización del sistema escolar y se sabe que la tecnología apoya el aprendizaje, de manera que algunos países que estaban más digitalizados pudieron reaccionar mejor y pudieron proveerle un asomo de educación y a veces incluso educación eficaz a los alumnos en casa. Había mayor penetración de tecnologías en los hogares. Panamá es un país muy desigual. Nosotros necesitábamos haber hecho un esfuerzo mucho mayor, una inversión mucho mayor. En ese aspecto nosotros partimos en desventaja. También resulta que nuestros docentes en general no estaban acostumbrados al uso de medios tecnológicos por diversos motivos. La falta de inversión, la distribución de edades de nuestros docentes. Nosotros tenemos una población de docentes de edad bastante mayor de lo que esperaríamos para nuestro sistema educativo y por tanto menos acostumbrados a los dispositivos docentes. Y luego cuando vino el momento de inversión priorizamos, y eso sí me parece adecuado por supuesto, priorizamos las inversiones en salud pública, las facilidades hospitalarias, la capacidad de proveer equipo de bioseguridad, de patrullar, de poder apoyar a aquellos que no tenían forma de defenderse, de alimentarse y similares. En ese aspecto yo estoy de acuerdo que las medidas más agresivas son las mejores porque son las que más rápido lo sacan a uno de ese hueco.
Y sin embargo, eso significó que no logramos las inversiones que se necesitarían para esa mora de falta de infraestructura, de falta de dispositivos y similares. Así que nuevamente en el sistema escolar, un sistema escolar que no estaba preparado, no pudo reaccionar a tiempo ni con infraestructura, ni con los docentes adecuados, ni con el currículum y las medidas protocolares para poder manejar la situación. Eso debería ser un gran aprendizaje porque se reaccionó muy rápido en materia de conéctate con la estrella, clases a través de los medios masivos de comunicación. Y quiero destacar que, por ejemplo, la colaboración entre tecnólogos y docentes en la plataforma Esther, que ahora mismo tiene 51.000 usuarios prácticamente, de los cuales 46.500 más o menos son estudiantes. Y se Fue un ejemplo de lo que podríamos hacer. ¿Se conoce el número de estudiantes que en virtud de la pandemia se ha visto obligado a no continuar en el sistema educativo? Yo no lo conozco, pero entiendo que 2 dígitos porcentuales, es decir, más de 10%. Vamos a un cambio, ya volvemos. Este es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Julio Escobar, asesor presidencial en temas de educación. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Julio Escobar. Me sorprendió del bloque anterior, doctor Escobar, que el Meduca no conoce, o por lo menos no divulga, la cifra de los estudiantes que han desertado y tampoco de las escuelas en qué modalidad están. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que en combinación entre Meduca y el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud, seríamos capaces de recibir informes semanales del estado de todas las escuelas. La capacidad de respuesta del Ministerio de Salud es alta, la capacidad y voluntad del equipo de tecnología de Meduca es alta. Así que ese es un problema subsanable, pero yo entiendo que en pandemia y con la corredera son cifras que además tenemos una cultura no muy acostumbrada a las estadísticas. Yo no tengo las cifras, no sé si Meduca las tiene más certeras. Beca universal, ¿cómo ha quedado todo esto? Porque al inicio de la pandemia se permitió por la emergencia utilizar la beca universal para aliviar los gastos de las familias. ¿Cómo se está evaluando su uso y el beneficio del subsidio ante el cierre de las escuelas? Yo creo que en este momento los subsidios que permitan algo de ingresos a las personas son positivos. No nos engañemos, tenemos un montón de gente en situación vulnerable que ha perdido ingresos o que sus ingresos han disminuido, que los gastos han aumentado y que el simple estrés les hace complicar la situación familiar. Yo pienso que sea la beca universal, sea el vale digital y cualquiera de esos mecanismos deben continuar mientras se estabilice la situación. Y eso probablemente significa pensar en el próximo año. ¿Cómo nos visualiza usted en las pruebas internacionales de aprendizaje próximas, luego de ser el país con más días fuera de las aulas? O sea, ¿cómo recuperar los 2 años estos a distancia? Porque son rezagos abismales. Nosotros llevamos 2 años en una situación muy precaria escolar y yo creo que el resultado de las evaluaciones que el mismo Meduca está haciendo van a mostrar un impacto tremendo. Eso se puede subsanar a través de una remediación que va a durar años. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que montar un proceso de 3, 4, 5 años quizás para lograr subsanar ese impacto. La realidad, Flor, es que Panamá es una sociedad que educa realmente a 13% de su población. El resto de los alumnos de 15 años, según la prueba PISA 2019, no logran el mínimo que se esperaría para una educación de nivel internacional. Nosotros vamos a continuar teniendo malos resultados si no hacemos cambios estructurales en el sistema educativo. Y ahí regreso al tema de que antes de la pandemia nuestra educación tampoco era buena. Y desde antes de la pandemia hay un alto porcentaje de la enseñanza que no cumple con los estándares mínimos, además. O sea, ¿la educación tiene un estándar que sea igual para todos los estudiantes? Yo creo que en Panamá se están creando estándares, los derechos fundamentales de aprendizaje, van al menos 2 gobiernos trabajando en eso. Eso ha quedado un poco suspendido por la emergencia de salud pública. Sin embargo, yo propondría que los estándares que tenemos que usar son estándares internacionales e irnos adaptando a ellos. Lo principal que nosotros tenemos que hacer, sin embargo, más que los estándares, más que el currículum, es fortalecer a nuestros docentes, que son los que hacen el milagro en el aula. Para eso tenemos que formarlos mejor, permitirles perfeccionarse mejor. La educación de baja calidad impulsa la desigualdad social, que es exactamente lo contrario a lo que debería ser la educación.
¿Qué tanto liderazgo tiene el Meduca para lograr que la educación sea un bien común universal que le llegue a todos los panameños? O sea, Yo ¿qué creo, tanto escuchan al Meduca? yo creo que eso es el peor impacto que se está dando al insistir que no, al insistir algunas personas que no regresemos a las escuelas. La brecha entre quienes tienen y no tienen oportunidades se está ampliando porque no tengamos dudas, aquellas familias que tienen recursos están pagando tutores, instrucción en línea y similares para compensar ese bache y esa diferencia se va a notar cuando retornen a clase. Meduca es consciente del tema de brechas y lo ha estado trabajando en mesas de trabajo y a través del Pacto Bicentenario, en su participación en el Pacto Bicentenario, y sin embargo no es todavía la principal preocupación del discurso educativo que tenemos y debería ser. Ojalá el ejercicio del Pacto Bicentenario cambie esa situación. ¿Qué se debe hacer con relación a la formación docente? Entiendo que más o menos la mitad de los docentes llega a su edad de jubilación en los próximos 10 años. O sea, ¿el Meduca va a saber aprovechar esta oportunidad o la fuerza docente seguirá siendo la misma y los jubilados serán recontratados por falta de alternativas? Hay varias etapas de ese proceso de cómo logramos docentes del nivel que permita el aprendizaje que queremos. Primero, efectivamente, nuestra población docente tiene una edad promedio muy alta y nosotros deberíamos hacer la renovación. Eso va a costar dinero. Nosotros debemos tratarlos como personas respetadas y nosotros deberíamos ofrecerles la oportunidad de jubilación y de dedicarse a otras cosas para poder renovar el sistema educativo con la compensación necesaria. En Panamá se ha hecho en el sector privado, se ha hecho en el sector público. Eso es una inversión que tenemos que decidirnos hacerla. No deberíamos ahorrarnos recursos en educación. Y por otro lado, tenemos que formar a la nueva generación. Eso requiere transformar las facultades de educación. Parte de mi trabajo en todo este tiempo ha sido intentar mantener el foco en cómo vamos a ir cambiando las facultades de educación, en conversar con aquellos decanos y decanas de las facultades de educación y rectores de universidad. Hubo un acuerdo entre la presidencia y esas facultades y universidades para becas doctorales a aquellos que están enseñando a nuestros próximos docentes, pero quizás el empuje principal es legislativo, donde con algo de suerte habrá legislación que permita definir un nuevo tipo de formación docente consona con el compromiso nacional por la educación. También tenemos que hacer perfeccionamiento docente de una forma muy distinta a la que hacemos ahora, y ese es otro esfuerzo que también va camino a pasar por el proceso legislativo. Bueno, vamos a otro cambio y ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Julio Escobar. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con Julio Escobar. Las escuelas tienen que ser lugares atractivos para los niños y niñas. Escuelas sin agua, baños terribles, instalaciones deterioradas por mal uso y el paso del tiempo. ¿Cuántas escuelas han arreglado y cuánto es eso en proporción con la cantidad de las escuelas del país? En realidad nos pasamos el año 2021, buena parte del 2020 y parte del 2021 sin retornar a las escuelas. Así que en general el proceso de arreglarle las escuelas fue bastante comedido. Y el proceso de arreglar las escuelas para el próximo año realmente no ha empezado todavía. A menos que yo conozca. No tengo las cifras, pero me parece que ha sido muy bajo el proceso de arreglar escuelas. ¿Pero por qué no han hecho las reparaciones en 2 años? No, yo creo que era muy difícil hacer reparaciones mientras estábamos en periodo de emergencia, encerrados en casas, intentando evitar el contagio. Yo creo que esa medida es correcta. Yo creo que se necesita reparar las escuelas, pero sí, pero usted está claro que el próximo año entonces los profesores se van a agarrar de que las escuelas no están listas para no tener que regresar a las clases. No, yo creo que hay tiempo para reparar las escuelas el próximo año. Se han venido haciendo reparaciones este año, pero creo que definitivamente no era la prioridad y contradecía el distanciamiento social. El ambiente principal, sin embargo, que debe ser bueno en las escuelas es el ambiente humano, los profesores, los administrativos y el trato con los alumnos. Después de todo, ¿está el Meduca escuchando las necesidades de los estudiantes? ¿Qué quieren los jóvenes? Si escuchan, los jóvenes quisieran pertinencia, los jóvenes quisieran lo que en psicología se llama apego, sentir que son importantes, que le importan a alguien. En general, eso es difícil si no se crea el ambiente afectivo, psicoafectivo
adecuado. Para eso necesitamos docentes que entienden cómo manejar eso. Meduca intenta escuchar, Meduca trabaja con un sistema anquilosado y con una institución con muchos problemas y carencias. Nosotros necesitamos cambios radicales estructurales en nuestro sistema educativo para poder hacer eso bien. Nosotros lo podemos hacer. En esa línea, ¿cómo está el Meduca midiendo, más allá de la afectación del aprendizaje, el factor salud mental en los estudiantes? Meduca tiene varios estudios sobre el impacto psicoafectivo, por ejemplo, en los docentes, incluso en los alumnos, y efectivamente las cifras son preocupantes. Y yo no tengo la potestad de divulgar esas cifras, pero Meduca desde el año pasado, desde temprano el año pasado, empezó a medir ese impacto y parte de la motivación de solicitar el retorno a clases es precisamente saber que un alto porcentaje de la población está sufriendo problemas de psicoafectividad, de problemas emocionales, temor. Parte del retorno a clase y su demora es el temor a regresar al esquema que teníamos antes de la pandemia, y eso va por docentes y por alumnos. No es solamente recalcitrantes que no quieren trabajar o que son perezosos que no quieren hacer su trabajo. Parte de eso es un temor que es una consecuencia conocida del impacto emocional de una crisis como la que estamos viviendo. ¿Qué pasa con la virtualidad cuando los estudiantes finalmente retornen a clases? Porque creo que es clave que se entienda que no podemos desaprovechar lo que se ha aprendido en pandemia con el uso de la tecnología. Completamente. El riesgo es que la virtualidad desaparezca. Toma un esfuerzo, toma inversión. Pero la virtualidad nos permitiría personalizar más la educación, permitiría que algunos alumnos logren avanzar a su propio ritmo y que encuentren mecanismos para indagar, para aprender por sí mismos. La virtualidad está planteada como uno de los grandes objetivos, tanto del Compromiso Nacional de Educación como de este gobierno, y el gobierno ya viene invirtiendo en computadoras, conectividad a Internet, sobre todo la plataforma Esther, que en mi opinión es la forma de avanzar, es la tecnología que realmente requiere el sistema educativo. ¿Por qué tantos años para consensuar unas guías de educación sexual que van a ser implementadas apenas el próximo año, cuando es un tema que se empezó a trabajar hace 5 años? O sea, 5 años después y apenas tienen listas las primeras 43.000 guías. Sí, yo pienso que le estamos dando larga al asunto como país, es el temor nuevamente al conflicto social. A mí me duele que escuelas católicas particulares dan educación sexual y en el sector oficial nosotros no logramos tener un sistema de educación sexual. Nosotros tenemos casi un cuarto de las adolescentes en nuestro país, indican según estudios de CEPAL y CIEPS, que están embarazadas o han tenido embarazos en su adolescencia. Esa es una cifra enorme que afecta el tejido social de nuestra sociedad. Pienso que siempre va a haber más oportunidades de revisión y nos estamos empantanando en esas revisiones. Nosotros tenemos que dar el paso y afrontar las consecuencias. Por último, me quedo con un mensaje que en verdad es preocupante, porque hasta usted está de acuerdo, siendo asesor presidencial, de que hay que abrir las escuelas, pero me quedo con el mensaje y la sensación de que los que están bien van a seguir estando bien y los que están mal van a seguir estando mal. Es la brecha de oportunidades y nuestra peor característica social en este país de altos ingresos, bueno, de ingresos casi altos, es la desigualdad social. Yo pienso que no solo las autoridades, los gremios educativos, las organizaciones no gubernamentales, incluyendo padres de familia, tenemos que pisar el acelerador y vamos tanteando hasta donde aguante, pero nosotros necesitamos regresar rápido. Los peores afectados son los niños y lo van a pagar por muchos años si nosotros no actuamos astutamente y sabiamente. Muchísimas gracias, doctor Escobar, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta. Que tengan un excelente día.